Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez y sean bienvenidos a un nuevo Fragmentos de Sociología, o en este caso Psicología Social. Vamos a continuar resumiendo y comentando, opinando acerca del texto La generación ansiosa del autor, el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt. Bien, el día de hoy vamos a leer la tercera parte del libro, un resumen de la misma, no todo el libro obviamente, y nos vamos a centrar en los capítulos 5, 6, 7 y 8. Esos capítulos son, capítulo 5, los cuatro perjuicios fundamentales, que son privación social, falta de sueño, fragmentación de la atención y la adicción, refiriéndose en este caso a cómo las redes sociales actualmente son adictivas, al igual que algunos juegos y los juegos en línea, por ejemplo, los juegos de apuesta, entre otros. Capítulo 6. ¿Por qué las redes sociales perjudican más a las mujeres jóvenes? Capítulo 7. ¿Y qué le está ocurriendo a los hombres jóvenes? Capítulo 8. Elevación y degradación espirituales. Decidí continuar con este resumen el día de hoy porque de regreso a casa fui a hacer unos mandados. Estaba escuchando, no es un podcast, es, bueno, vaya, es un video que habla, se llama Finanzas para Todos. Y estaba escuchando un video particularmente que se llama La generación Z ya es la más pobre de la historia moderna. Se refiere a la generación Z estadounidense. Va muy de la mano con lo que se menciona aquí en el libro de la generación ansiosa, que finalmente se centra en la generación Z y dice, sí, sabes que también en gran parte la ansiedad provocada, las causas que provocan esta ansiedad en esta generación son, aparte de las redes sociales, la comparación, la adicción, etcétera, etcétera, el hecho de que es una generación que muchos de ellos tienen que vivir con sus padres porque su salario no les alcanza para comprar o rentar una casa propia, sobre todo si quieres vivir en lugares como California, por el hecho de que tienen grandes deudas por su crédito estudiantil, en caso de que quieran ir a una buena universidad, que una buena universidad realmente se traduce en ese caso más en contactos profesionales, dime a quién conoces, que en realmente ¿cómo se llama? El plan de estudios. O los profesores, bueno, si generalmente las universidades que más dinero tienen pueden darse el lujo de contratar a los mejores profesores, pero se trata más de contactos. Ya cuestiones como laboratorios a la vanguardia es otra historia. Mm, también que tiene esta generación de característica. Además es una de las que más se les demanda tener una carrera universitaria. Más del 60% de los trabajos en Estados Unidos no son para obreros con secundaria o con secundaria, sino con, en este caso, tiene que tener una licenciatura, alguna especialidad concretamente. Entonces, se entiende. Y además, la falta de estructuras sociales de apoyo que puede ser, por ejemplo, ciertos apoyos del Estado, aunque ellos tienen el fondo de desempleo, pero por ejemplo lo que es apoyo por parte de los familiares y sobre todo la educación pública de calidad, pues sí, les afecta bastante, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner este video, espero ponerlo en las miniaturas para que también lo escuchen. También colaboran para que sea una de las generaciones más ansiosa y también habla acerca de cómo es una generación que está más endeudada con las tarjetas de crédito y cómo, bueno, las tarjetas de crédito, los bancos, se ha aprovechado también de esto, ¿no? Ha incrementado sus tasas de interés. Entonces es una generación más endeudada a la que se le exige más, se le cobra más y bueno, y aparte tiene esta cuestión de las redes sociales. Entonces, sí lo tienen bastante difícil en ese sentido. Ok, y me llamó la atención este video porque muchas de las cosas que padece la generación Z estadounidense en la parte económica, pues desde luego también afectan a los mexicanos, ¿no? A Latinoamérica, pero hablemos concretamente de México, en donde las rentas cada vez son más caras, el costo de la propiedad es del triple. Una casa, si yo quisiera comprar una casa, esta me costaría el triple de de lo que a mi padre le costó y además, aparte de que me costaría el triple,
pues con un salario muy semejante. O sea, no crean que yo gano el doble o el triple que mi padre. Ojalá ganase el triple de lo que ganaba mi padre, pero no, o sea, ¿me explico? Entonces, muchas de las cosas que les pasan a esta generación Z estadounidense le pasa también a los millennials, pero sobre todo a la generación Z mexicana en la parte económica. Costo de la propiedad, costo de las rentas, hablando de pesos mexicanos. Miren, hay unos apartamentos cerca de aquí, apartamentos además. Bueno, eso sí, son apartamentos con creo que tres habitaciones, un baño, y están en una zona céntrica, lo plantearé de esa manera. No es una buena zona como tal porque está bastante abandonada, o sea, no sería una buena zona para poner un negocio. No es una zona con atractivo comercial y muy medianamente como atractivo turístico, pero muy medianamente. Ni siquiera hay universidades cerca como para que digas vale la pena vivir allí en cuanto a inversión, en cuanto a plusvalía, salvo que es muy tranquilo, pero esa tranquilidad también lo opera en contra porque la falta de personas de vida urbana causa también el hecho de que sea insegura, irónicamente, porque si te asaltan ahí, está bastante solo, no es como que haya alguien cerca, un vecino que te vaya a apoyar. Me explico, es una desventaja que tiene ese tipo de zonas. Y están cobrando 8,500 pesos de renta al mes. Les puede parecer poco quizás a ustedes si me escuchan en la frontera o si me escuchan en la Ciudad de México, pero considerando que el salario promedio aquí para un recién egresado está en 8,000 pesos, con suerte, porque tengo alumnos recién egresados que ganan 6,000 mensuales. Imagínate que tu salario promedio mensual es de 8,000 pesos y la renta es de 8,500. Claro, dicen, es que te lo rento con tres habitaciones para que invites a tres roomies, para que sean tres universitarios que se vengan a vivir juntos y renten aquí. Y es un apartamento, o sea, no es una casa, 8,500 pesos. Imagínate, o sea, tendrías que ganar que 24,000, 25,000 pesos para que constituyera la tercera parte de tu salario. Ojo, y considerando que no tienes, como es un apartamento en un segundo piso, no tienes estacionamiento. Si tienes coche, necesitas pagarle una pensión o a ver, y no lo puedes poner en la calle, ¿me explico? Entonces, sí, los costos de la vida se han incrementado y el salario no. O sea, obviamente alguien que gana el salario mínimo no puede pagar ese apartamento. O sea, se le iría todo su salario simplemente en pagarlo. Entonces, eso es nada más por dar un ejemplo. Y aparte otros temas que enfrentamos en México, como son los temas de inseguridad, tanto inseguridad física, porque puedes ser víctima del crimen organizado o de que te asalten, e inseguridad también jurídica, viene la cuestión de lo que es la elección de los jueces y magistrados, y eso va a ser un caos a partir de septiembre, ya cuando entren en funciones. Y tengo que platicar también al respecto de eso, un poco más adelante, ¿no? Ok, entonces varias de las cosas que mencionan le afectan también a los mexicanos y en ciudades como esta, porque aquí hay muchísimos licenciados, hay muchas universidades, entonces año tras año egresan posiblemente cientos de licenciados de diferentes carreras o quizás hasta miles, desde administración de empresas, mercadotecnia, comunicación, psicología, nutrición, enfermería, derecho, etcétera. Y no creas que los empresarios, en primero los empresarios no están demandando tantos empleados, no hay tanta oferta laboral. Y en segundo, no creas que los salarios que les están ofreciendo son muy buenos, les ofrecen 8,000 pesos, si bien te va 10,000, 11,000, 12,000 pesos. Supongamos que te ofrecen 11,500. Eso ya contando lo que te quitan de ISR, ¿no? 11,500 pesos. Imagínate tener que rentar una casa de 8,500. Por eso muchos de ellos siguen viviendo con los padres, porque realmente hacerte de un patrimonio en México es muy complicado. A menos que seas político y seas un estafador como muchos de cierto partido o en general de los partidos políticos lo son en México, pero esa es otra historia. Ok, bueno. Y el hecho de que haya tantos egresados lo pone complicado porque los empresarios se pueden dar el lujo en, en las convocatorias de exigirte, queremos a un licenciado, queremos, por ejemplo, buscamos licenciado en administración de empresas con 2 años de experiencia, necesitas haber hecho prácticas profesionales para tener esos 2 años de experiencia, que hable inglés, que sepa manejar Excel y que tenga certificación en tal y tal,
que cuente con vehículo propio, disponibilidad de horario para trabajar de lunes a sábado, lunes, no sé, por decirte algo, de 9 a 5 de la tarde y sábado solamente mediodía, mm, y X cosas más, o sea, y te ofrecemos un salario de 11,000 pesos. Para algunos recién egresados está bien, porque muchos de ellos no están ganando nada, pero con el costo de vida tienes que seguir viviendo con tus padres pues para solventarlo, para ir armándote un pequeño patrimonio poco a poco, ¿me explico? Entonces, sí, muchos empresarios se permiten exigir mucho, más de lo que ellos incluso, perdón, más de lo que incluso ellos estudiaron o conocen, exigir mucho y pagar poco. Para, claro, ellos quedarse con, desde este concepto marxista de la economía, para quedarse con la plusvalía, ¿no? Te hago trabajar mucho tiempo, te exijo estas capacidades y en lugar de pagarte los 24,000 pesos que te debería pagar, bueno, en este caso, en lugar de pagar quizá los 40,000 pesos, 50,000 pesos, que evidentemente tú me estás reportando como ganancia porque te pongo a hacer el trabajo de dos o tres personas en cuanto a funciones, en lugar de pagarte eso, y no exagero, tengo alumnos que les ha tocado hacer cosas de publicidad, administración, manejo de redes sociales, un poquito de investigación, pero no mucho de investigación de mercado, etcétera, etcétera, y les pagan un solo salario, les pagan eso, 11,000 pesos al mes, ¿no? En lugar de pagarte eso, 50,000 pesos, nadie te lo va a pagar, te pagan generalmente una tercera parte, pero en lugar de pagarte por lo menos 16,000 pesos menos el ICR, te ofrezco 10,000 y di que te fue bien. Hay mucho abuso, por eso se contrata sobre todo a jóvenes, porque son los que están dispuestos a obtener ese tipo de salarios. A ver cómo le hacen cuando poco a poco se vaya reduciendo el tiempo de semana laboral de 48 a 40 horas, pero eso va a tardar todavía varios años y muchos empresarios se van a hacer güeyes al respecto, van a buscar las formas de que trabajes más de las horas que supuestamente debes trabajar, que trabajes más de las 40 horas y no te van a pagar horas extras. Algo se van a sacar de la manga. O van a ver, o te van a pagar poquito más del mínimo. Si ahorita el salario mínimo está por decirte algo en 7,500, te van a pagar 8,000. Te van a reportar con un salario mínimo, obviamente, a lo que es al INSS. Y sí, te van a dejar trabajar 40 horas, pero van a tener en cambio varios becarios. Un minuto, por favor. Van a tener varios becarios de, por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o literalmente practicantes para hacer funciones para llevar a cabo ciertas funciones en lugar de contratar a profesionistas. Uy, y ni esperar que te den un aumento por su voluntad, ¿me explico? Entonces, y ellos sí van a seguir subiendo sus costos al público, o sea, ellos van a seguir subiendo el costo de sus servicios o el costo de sus productos. Y hay de todo, o sea, realmente la generación Z la tiene muy complicada en este país. Ya la generación millennial y la X, pero sobre todo los millennial, los X ya están más o menos consolidados. Los millennial también la tienen complicada porque pues en ningún lado te van a querer contratar ya cuando tengas más de, ¿qué será? Ya cuando tienes más de 40 años, casi en ningún lado te quieren contratar. ¿Por qué? Porque aunque eres una persona más madura, más estable y realmente no es que tengan miedo de que te vayas a jubilar allí porque todavía te quedan 25 años o 20 años de vida laboral. Nadie quiere, casi ninguna empresa busca que trabajes para ellos durante los siguientes 20 años. Prefieren la rotación de personal, sobre todo para no generar antigüedad y que no te tengan que pagar una buena liquidación o, bueno, una buena liquidación. Eh, es muy difícil que te contraten. ¿Por qué? Porque tú no vas a aceptar con 40 y tantos años, mucha experiencia, una o dos carreras, certificaciones, capacitaciones, etcétera. Tú no vas a aceptar salarios de menos de 18,000 al mes. Necesitas más dinero que eso para, si tienes que mantener una familia, olvídalo. Necesitas 18,000 pesos para mantener bien a una familia. Me va a decir, oye, pero es que yo conozco a sujetos que ganan 7,000 al mes y tienen dos hijos y su casa y su señora. Sí, pero mm, muchos de ellos son paracaidistas o le deben a Coppel, a la Caja Popular, etcétera, etcétera. Y la pareja también pide prestado, no paga, tienen un pequeño negocito, pero obviamente viven en la informalidad y desde luego no es tampoco que cuiden mucho su salud. ¿Me explico? O sea, viven de una manera precaria y aunque dicen que están bien, y bueno, viven también muchos de ellos, se apoyan de los apoyos del gobierno, como pueden ser las becas porque los niños estén en primaria, secundaria y bachillerato,
pero comprometen su calidad de vida a largo plazo. Pero esa es otra historia. Bueno, es otra historia, aunque tiene que ver mucho con esta cuestión sociológica y de sociopolítica, o socioeconómica, mejor dicho. Estoy batallando un poco con el cable de los audífonos. Déjenme, lo intento acomodar porque insiste en resbalarse. De hecho, debería creo que amarrarlo a la corbata. Ok, pasamos a el resumen. Los cuatro perjuicios fundamentales: privación social, falta de sueño, fragmentación de la atención y adicción. Recuerden, el proceso es, leo el resumen y al final del resumen doy algunos comentarios, algunas observaciones y puntualizaciones. En este capítulo describo cuáles son los cuatro perjuicios fundamentales de la infancia basada en el smartphone. Se trata de cambios profundos en la infancia provocados por el rápido cambio tecnológico de principios de la década de 2010. Que si no mal recuerdo, la generación Z, y acabo de escucharlo, son los nacidos entre 1995 y el 2006, más o menos, 2006-2007. Ya viene la generación beta, o bueno, es la alfa, no, ya ni sé, alfa, beta, da igual, o sea, ya ellos la tienen, la van a tener todavía más difícil. Cada uno es fundamental porque afecta al desarrollo de múltiples capacidades sociales, emocionales y cognitivas. Más bien la que sigue es que no puede ser la generación beta. Lo vi en un post, pero me parece inadecuado, porque si estamos hablando de la Z, que son adolescentes, que tienen 15 años, estos nacieron en el 2010 justamente, entonces debe ser, más bien técnicamente la que sigue es la alfa, y ellos van a estar también muy mal, a menos que revirtamos ciertas megatendencias. La cantidad de tiempo que los adolescentes dedican a sus teléfonos es muy impactante, incluso en comparación con los ya altos niveles de tiempo antes de las pantallas previos a la invención del iPhone, que se marca aquí para el año 2006, si no mal recuerdo. Los estudios de tiempo de uso revelan sistemáticamente que los adolescentes declaran dedicar más de 7 horas diarias a actividades de ocio con pantallas, sin incluir las clases y los deberes en casa. Si son 7 horas diarias, estamos hablando lunes a domingo, porque son diarias, estamos hablando 7 por 7, 49. Estamos hablando de más de una jornada laboral de 40 horas, ¿me explico? Y bueno, ¿en dónde revisan sus celulares? Mientras comen, en el transporte, en las escuelas y algunos también en el trabajo, mientras se emplea el inodoro y antes de dormir. Y esto también vamos a mencionarlo más adelante con la falta de sueño. Entonces, le están dedicando, están trabajando para, están trabajando justamente para Google, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. O sea, están trabajando para ellos. Porque cuando estas plataformas son gratuitas, es porque tu información es lo que ellos están vendiendo. Ellos venden publicidad, pero segmentada, acorde a la información, a las características de sus usuarios. Es decir, ellos les venden el espacio publicitario a las empresas a cambio de una increíble segmentación y conocimiento de su mercado meta, o en este caso de sus buyer persona. El coste de oportunidad de una infancia basada en el teléfono se refiere a todo lo que el niño hace en menor medida una vez que obtiene acceso ilimitado a Internet durante todo el día. Básicamente el coste de oportunidad se refiere aquí a qué cosas dejo de hacer para obtener tal cosa. En este caso es con tal de estar o por estar todo el día en el smartphone, ya sea en juegos, en redes sociales, en videos, eh, deja de socializar, deja de ejercitarse psicomotrizmente hablando, de practicar ciertos juegos de conciencia espacial. Ya mencionamos lo de la socialización, deja también, por ejemplo, de aprender otras disciplinas como puede ser música, deja de jugar, de experimentar el juego libre, de experimentar la frustración, déjate de cuestiones de quehacer, de descubrimiento, de exploración de la naturaleza, etcétera. El primer Este cable me está fastidiando, perdón.
El primer perjuicio fundamental es la privación social. Cuando los adolescentes estadounidenses se pasaron a los smartphones, el tiempo con los amigos en entornos presenciales se desplomó. Luego vino la pandemia y radicalizó más algunas cosas. Desde los 122 minutos diarios en 2012 hasta los 67, casi la mitad, en el 2019. El tiempo con los amigos disminuyó aún más a causa de las restricciones por la COVID-19. Pero, en el caso de la generación Z, la distancia social empezó mucho antes de dichas restricciones. Es decir, cada vez pasan menos tiempo de manera presencial con los amigos. El segundo perjuicio fundamental es la falta de sueño. En cuanto los adolescentes pasaron de los teléfonos básicos a los smartphones, empezaron a dormir menos y peor en todo el mundo desarrollado. Y una falta de sueño te provoca problemas en el desarrollo físico, te provoca enfermedades como puede ser ansiedad, como puede ser nerviosismo, problemas estomacales, un menor rendimiento desde luego en la escuela, puede apoyar también a que se desarrollen cuestiones como la depresión, etcétera, etcétera. Reflejos más torpes, falta de atención. Mm, Los estudios longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo, que han sido a través de generaciones, 10, 15, 20, 25, 30 años, muestran que el uso del smartphone fue anterior a la falta de sueño. La falta de sueño está muy bien estudiada y sus efectos son de largo alcance. Entre ellos figuran, como se los había comentado, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, los déficits cognitivos, el aprendizaje insuficiente, unas peores calificaciones escolares, que si bien la calificación escolar no es importante a menos que busques una beca o ingresar a ciertas universidades, porque nadie te pregunta realmente tu calificación cuando vas a un trabajo, más accidentes y más muertes accidentales. Y por la falta de sueño, tus reflejos son más lentos y eso puede afectar, por ejemplo, si tienes que conducir a tu desempeño al momento de manejar. Ni se diga que mucha gente, yo que soy trabucente, los veo en las esquinas cuando están ante un semáforo o cuando vienen cruzando la calle. Muchos están manejando y con el celular en la mano y eso es peligrosísimo. Yo trabajé algún tiempo en tránsito y hay un muy buen video que lo muestra es que cuando tú estás en el celular es como si parpadearas y parpadear durante un par de segundos puede ser la causa de que choques o te choquen, de que si alguien se frena rápido al frente y tú no te das cuenta por estar en el celular, chocas, bueno, le das un llegue, ¿cómo se dice? Es un aproximamiento, es un impacto por aproximamiento. Y en este caso, bueno, le puedes lesionar el cuello y también tú por estar en el celular, porque además muchos de ellos no traen cinturón de seguridad, te puedes golpear contra el volante. Entonces, en el pecho o incluso con el parabrisas, dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos manejes. Entonces, sí, está prohibidísimo estar revisando el celular mientras manejas, pero a la mayor parte de la población no le importa. Son muy inconscientes y muy adictos a este respecto. O ni se diga de un motociclista, o ni se diga, por ejemplo, de un transeúnte. ¿Qué tal si va un niño cruzando la calle o una persona de la tercera edad y tú por estar en el celular no la ves y lo chocas y lo puedes matar también? El tercer perjuicio fundamental, o un ciclista o un motociclista, desde luego, es la fragmentación de la atención. Una atención dividida, la poca capacidad de concentración en una cosa a la vez. La atención es la capacidad de permanecer en un camino mental cuando aparecen muchos desvíos, cuando aparecen muchas estimulaciones. Ya de por sí tenemos problemas con que el entorno está saturado de publicidad, de espectaculares, ya ni se diga en los smartphones, en donde te salen pantallas con publicidad constantemente, bueno, cuando estás viendo noticias, pero cuando es en TikTok o cuando es en Facebook estás scrolleando, 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 entonces tu atención está muy fragmentada. Permanecer en un camino, en una tarea, es una característica de la madurez y la señal de una buena función ejecutiva, el poder ejecutar ciertas funciones, ciertas labores. Pero los smartphones
son kriptonita para la atención. No el smartphone como tal, obviamente, sino los programas y el software que está en el smartphone. Es como si yo ahorita estuviera viendo a cada rato mi celular porque me llegan notificaciones e interrumpiera esto. Pues no. Y se los digo yo como docente, o sea, hablar durante horas seguidas y mantener la atención de los alumnos es complicado, muy complicado. Muchos adolescentes reciben cientos de notificaciones diarias, si es que no las bloquean y si es que están al pendiente. Lo que se supone que rara vez tienen 5 o 10 minutos para pensar sin interrupciones. Y como les digo, eso causa el problema de que después les cueste tanto trabajo responder un examen Ceneval que dura 8 horas, por decir algo, de hecho dura más, porque tienes que estar leyendo durante 2 horas y media. Bueno, puedes hacer interrupciones para descansar, pero son 2 horas y media que estás frente al examen. Obviamente no puedes estar checando el celular, respondiendo el primer bloque y un segundo bloque durante 4 horas más. O sea, les cuesta trabajo porque simple y sencillamente han perdido el hábito de estar concentrados en algo. Imagínate que juegas un partido de fútbol y que por estar en redes sociales te cuesta trabajo estar 45 minutos enfocado en el juego. O sea, que tienes que hacer pausas constantemente. ¿Me explico? Esto, por dar un ejemplo con el deporte, lo que pasa también con las escuelas, lo que pasa con los exámenes, lo que pasa al manejar. Disponemos de datos que apuntan a que la fragmentación de la atención en los primeros años de la adolescencia a causa del uso problemático de las redes sociales y ciertos videojuegos pueden interferir en el desarrollo de la función ejecutiva, el de ejecutar ciertas labores, ciertas tareas, sobre todo las que exigen concentración durante un largo tiempo. El cuarto perjuicio fundamental es la adicción. Los psicólogos conductistas descubrieron que, para los animales, el aprendizaje es un camino muy trillado en el cerebro. Los desarrolladores de las aplicaciones de redes sociales más exitosas utilizaron técnicas conductistas, bueno, conductuales avanzadas, para enganchar a los niños y convertirlos en usuarios intensivos de sus productos. Que aquí lo explica, no sé si lo mencioné en el episodio anterior, creo que sí, de que es el estímulo o el refuerzo de estímulo variable. Es decir, no siempre vas a obtener el mismo resultado por la misma acción. A veces será mayor, a veces será menor. Lo que buscan con esto es engancharte para que tú esperes recibir algo mejor después de varios intentos. Hablando de videojuegos, ya ven que yo, por ejemplo, subo Let's Play de varios juegos. Hay uno particularmente de gacha que subo en mi canal principal. La tendencia es que entre más tiempo dediques y entre más tiempo, entre más monedas, por decir algo, consigas, mejores resultados puedes obtener. Entonces, si en un intento, en un gacha, que es como una máquina tragamonedas o tragaperas, como quieras llamarlo, no tienes el premio que estás buscando, lo que te incitan es a que juegues más tiempo para que consigas más monedas y esta vez sí lo logres. Entre más juegas, mejores resultados vas a obtener, pero no es una recompensa. Hay pequeñas recompensas inmediatas, pero son como migajas y de cada cierto tiempo te dan ahora sí algo mejor, pero con la esperanza de que después obtengas algo mejor. Entonces, estos refuerzos de estímulos variables, esta sensación de inversión y luego sobre todo la sensación del el costo hundido de no lo voy a dejar porque ya le he dedicado tanto tiempo, le he dedicado tanto trabajo, hacen que se conviertan en redes sociales y también en videojuegos muy, muy adictivos. Aparte que algunos videojuegos simple y sencillamente son divertidos, entretenidos, pero hay unos que se convierten hasta en trabajo porque luego te da el síndrome de Diógenes y quieres conseguir o todos los skins, o todas las armas, o todos los personajes y les llegas a dedicar 400, 800, 1200 horas a estos juegos, etcétera. Sería interesante ver, por ejemplo, cuánto es el tiempo de uso promedio anual o al día, si lo quieren sacar así, que usuarios de juegos como Fortnite, por citar a uno, le dedican diariamente. No conozco el dato, pero es el que se me ocurre. Pero lo mismo aplica un poquito para TikTok, ¿eh? No tanto para Facebook. Facebook es una red social muy particular, pero sí para redes sociales como TikTok, en donde le pueden dedicar 1, 2, 3, 4 horas, o para Instagram, o para, bueno, Twitter es su propia cosa.
La liberación de dopamina es placentera, pero no produce una sensación de satisfacción, sino que nos hace desear más de lo que desencadenó dicha liberación. Es decir, me da un poco de placer y busco, en búsqueda de ese placer, me enfoco en aquello que me causó el placer inicialmente y lo busco más y más. Como puede ser, no estoy buscando la emoción de por fin gané 10, $20 en este casino virtual y aquí me detengo. No, es quiero volver a experimentar la emoción y volver a ganar. Y una vez más, y una vez más. Es como comprar, hacer compras. Las compras se pueden volver adictivas. Y cuando no tienes el poder adquisitivo, cuando no tienes, por decirte algo, por decir, voy a dar equivalentes, $1000 para gastar en una tienda, cuando no tienes $1000 en efectivo, o cuando no tienes 20,000 pesos en efectivo para gastar en tiendas, pues bueno, digamos, no puedes tener esta conducta compulsiva, sí, esta conducta compulsiva de compras adictiva. Pero aquí es donde entran las tarjetas de crédito. Compra ahora, gózalo hoy y paga hasta dentro de 30, 60 o meses sin intereses. ¿Me explico? Es aquí donde viene la trampa del crédito. Está demostrado estadística y científicamente que en promedio un usuario gasta más cuando tiene una con tarjetas de crédito que cuando tiene el dinero en efectivo o en una tarjeta de débito. Gasta más, es una conducta un poco más irresponsable o menos reflexiva. Por eso hay tanta flexibilidad para dar tarjetas de crédito. Y esto, bueno, desde luego también causa problemas de cartera vencida, pero bueno, es un círculo vicioso. Mm, la investigadora de las adicciones, Ana Lemke, Dice que son, dice que los síntomas universales de la abstinencia son ansiedad, irritabilidad y disforia. En lugar de euforia es disforia. En lugar de una sensación de placer constante y muy intenso, es una sensación como de, ¿qué sería? Pues de displacer, ¿cuál sería? De incomodidad, de dolor, bueno, sufrimiento constante e intensa también. Ella y otros investigadores han descubierto que muchos adolescentes han desarrollado adicciones conductuales, obviamente son adicciones psicológicas, no son adicciones fisiológicas, de forma muy parecida a como la gente se vuelve adicta a las máquinas tragaperras o tragamonedas, con graves consecuencias para su bienestar, su desarrollo social y sus familias. Es el clásico chiste de aquel que de repente empezaba a jugar un videojuego y ya cuando menos se da cuenta ya eran las 7 de la mañana, ¿no? Que a mí me llegó bueno, a otros tiempos a mí me llegó a pasar, aunque era otro el estilo de vida que yo tenía, pero sí, o sea, sí llegué a jugar durante 4, 5, 6 horas seguidas. Entonces, uno conforme se vuelve adulto, se va volviendo responsable y va estableciendo límites. Ya, obviamente no he vuelto a hacer eso en años, pero en los jóvenes, sobre todo en los adolescentes, si tienen tiempo, si tienen los medios y si no tienen, si los padres por diferentes razones no pueden pasar este tiempo con ellos, lo van a hacer. Lo van a hacer. ¿Por qué? Porque las redes sociales, los videojuegos, ciertos videojuegos, les van a dar esta dopamina, este placer dosificado e incrementativo. ¿Me explico? Que necesitan más para experimentar el mismo placer. Vean ustedes con los juegos, esto les digo, los de gacha. Cuando empiezas a jugar, te dan 500 monedas, 500 cristales, como quieras llamarle, y entonces todo es muy rápido y todo lo tienes fácilmente. Pero poco a poco empieza a subir la dificultad. Cada vez necesitas dedicar más tiempo para obtener ese nuevo vestuario. Y estás buscando constantemente algo nuevo, nuevos vestuarios, nuevos potenciadores, etcétera, etcétera, para volver a experimentar ese placer que antes venía tan rápido. Entonces, bueno, está muy bien diseñado, pero para detrimento de los usuarios, ¿no? Para beneficio de las empresas, pero detrimento de los usuarios. Y si a eso le agregas tarjetas de crédito que te permiten hacer, ¿por qué voy a tener que trabajar 20 horas? Quizás exagero, pero no tanto, para obtener ese skin cuando con una tarjeta de crédito puedo tenerlo ya, por 5, 10, 15, $20. $20 por un skin, algo que no te pertenece y algo que puedes perder de miles de maneras, ¿me explico? Entonces, bueno, no miles de maneras, exagero, pero que puedes perder tarde o temprano. He conocido muchos videojuegos en línea que han desaparecido, o sea, que con el tiempo los han cerrado. Me pasó con el videojuego de Sin o Allies, que formaba parte de la serie de Nier Automata de Drakengard.
Yo lo jugué desde que llegó a México y lo jugué hasta que lo cerraron. Fueron varios años, fueron 2, 3 años y bueno, era con el que me distraía en las filas y en otros momentos, ¿no? Y bueno, dices, "Ah", suele pasar. Entonces, todo lo que le invirtiera en dinero se hubiese perdido. Por suerte casi no le metí nada de dinero. Y era otra época en la demás en la que tenía como dinero virtual por parte de mi compañía celular. Es una cosa medio rara. Era una cosa medio rara. Entonces tenía para gastar cada mes sí o sí. O sea, o lo usaba o lo perdía porque la compañía me lo daba. Pero eso ya se perdió. Gracias, AT&T. Bueno, eso fue culpa de Salinas Pliego y sus empresas cuando adquirieron AT&T aquí en México. Cambiaron ciertas políticas y eso me perjudicó a mí. Con graves consecuencias para su bienestar, desarrollo social y el tiempo de calidad con su familia. Cuando sumamos estos cuatro perjuicios fundamentales, se explica por qué la salud mental empeoró tanto y tan de repente en cuanto a la infancia empezó a basarse en el smartphone. Es que les digo, se juntan muchas cosas y sobre todo esto es por parte de las empresas y también de los gobiernos, que no nos hagamos. Eh, Generar productos adictivos dirigidos a la población más vulnerable y luego no permitir a esta población o no favorecer que esta población madure, mantenerlos en una adolescencia eterna en la que no puedan autorregularse. ¿Sabes qué? Ya pasé mucho tiempo en videojuegos, ya pasé mucho tiempo en redes sociales. Voy a hacer otra cosa, voy a hacer qué hacer, voy a pasar tiempo con mi familia, voy a jugar un rato con los gatos, yo qué sé, o sea, tantas actividades que podemos llevar. Voy a ponerme a estudiar, voy a practicar música, voy a hacer ejercicio. No, o sea, ellos siguen y siguen y siguen y siguen, porque la regulación se obtiene con experiencia, con reflexión, no con el tiempo por sí mismo. O sea, la maduración no es algo que te llegue por sí misma, es algo que se tiene que entrenar, que ya sea que la sociedad o tu familia, tu entorno te lo exija, o tú mismo te lo empieces a exigir, ¿me explico? O sea, es un conjunto de múltiples factores, pero cuando el entorno, en lugar de favorecer esta maduración, intenta mantenerte en un estado perpetuo de adolescencia, pues sigue siendo un comprador compulsivo, impulsivo y reflexivo, e irreflexivo en este caso, lo cual te lleva a diferentes conductas de adicción. Bueno, esos son los cuatro perjuicios fundamentales. Siguiente capítulo, ¿por qué las redes sociales perjudican más a las mujeres? Ojo, si bien nos estamos enfocando a la adolescencia estadounidense, bueno, y del Reino Unido en este caso, a la adolescencia anglosajona, esto puede ser particularmente más nocivo en países como México, cuando los cánones de belleza son, bueno, los estadounidenses que por sus políticas de ahí cada vez son más ambiguos, más abiertos, digamos, al menos, pero también pueden ser cánones de belleza actualmente en países como México que provienen de Oriente, bueno, del lejano Oriente. China, Corea y Corea del Sur. Japón no tanto. China y Corea del Sur, donde tienen una fisonomía muy diferente y donde son, por ejemplo, las coreanas son mujeres muy, muy delgadas, de peso muy, muy ligero, o sea, que llegan a pesar 45 o 50 kilos, cuando la estructura física de las mexicanas es muy diferente y por querer parecerse a ella, algunas, pues se frustran, ¿no? Ya ni hablemos de los modelos de belleza estadounidenses que digamos, que rigieron la cultura de Norteamérica y de ciertas partes de Occidente durante la década de los 80 y 90, ¿sí? Todavía hasta de los inicios de los 2000. Ahora, bueno, ya con las políticas de diversidad, equidad e inclusión, se ha diversificado, pero el problema es que las políticas DEI se inclinan mucho, estos estúpidos, lo tengo que decir así, creen que inclusión y diversidad es poner a afrodescendientes en sus películas y a uno que otro latino-descendiente, latinoamericano, que sería descendientes de colombianos, aunque sea de tercera generación, pienso en Rachel Zegler, de colombianos, mexicanos, ni siquiera españoles, ni siquiera italianos, o sea, de alguna parte de Latinoamérica
piensan que eso es diversidad y ponen sobre todo a personas afrodescendientes y dices, ok, pero yo no tengo ni el aspecto físico ni la constitución física de una afrodescendiente, es decir, no, pues bueno, no me parezco a, como mujer dices, no me parezco a Zendaya. Rachel Zegler es flaca y chaparra, te podrías parecer a ella, pero el problema es que ella es una gringa privilegiada, caprichosa, muy ignorante, pero que es nieta de colombianos y creo que es descendiente también de polacos, ¿me explico? O sea, es una californiana, no es californiana, es neoyorquina, creo, pero es una mujer privilegiada, no, que dista, su realidad dista mucho de la realidad latinoamericana. Pero, y aparte, aquí mencionan, y aquí lo van a mencionar, la cuestión de los filtros en Instagram que te quitan bueno, que te quitan imperfecciones, que adelgazan la figura, etcétera, etcétera, que retocan ciertos aspectos, también te imponen cánones de belleza imposibles o irreales. Bueno, más que imposibles son muy poco posibles de lograr, porque necesitas invertirle mucho tiempo y mucho dinero, y son cosas que a veces las mujeres simplemente y llanamente no tienen, en el caso específicamente de las mujeres, de la realidad latinoamericana. En el caso de los hombres hablaremos de influencers estúpidos y estafadores y hasta criminales, como pueden ser Yados, como pueden ser, no sé cómo se llama este estúpido del agua Saratoga que siempre, que dice que se levanta a las 5 de la mañana y que trabaja a las 7 de la mañana durante una hora y luego se va al gimnasio y todo el tiempo está tomando agua Saratoga y lavándose los dientes con agua Saratoga y lavándose la cara con agua Saratoga. Entonces, tiene patrocinios, obviamente. Y que ese es el modelo aspiracional de vida para muchos hombres y no solamente en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Por eso personajes como Yados son tan populares en Latinoamérica, porque es una fantasía de poderes como ellos quisieran ser, pero obviamente es una estafa piramidal o casi una secta. Si no, pregúntenle, vean todos los videos que se han hecho acerca, por ejemplo, del Temach. Que el Temach es, a ver, mínimo estos sujetos, vaya, tienen un aspecto físico, claro, muchos de ellos se meten esteroides, desde luego, pero dicen al menos tienen un aspecto físico medio congruente con lo que postulan. Aunque luego gente como Yados es bastante idiota, o sea, no es una persona, no es un intelectual, no lo es. Es inteligente a nivel pragmático porque sabe estafar a otros, pero muchos de sus seguidores y muchos de los que intentan emularlo casi parecen disléxicos, casi no saben ni hablar bien el español y tienen dificultades para estructurar pensamientos e ideas complejas. ¿Me explico? Dices, bueno, cuando menos ellos lucen físicamente, por lo menos un poco como lo que postulan, y al menos tienen capacidad física para hacer ejercicio, pero luego el Temach no es capaz de hacer las 30 o 40 lagartijas que te exige que tú hagas, y pues no tiene el cuerpo que exige tener a sus leales, a sus seguidores, ¿no? Él es nocivo a sus maneras. Ahorita hablaremos de los hombres, pero bueno, de las influencers femeninas también, ¿no? ¿Por qué les afecta tanto a las mujeres adolescentes? Ahí vamos con el resumen, ahora sí. Las redes sociales perjudican más a las mujeres que a los hombres. Los estudios correlacionales revelan que los usuarios intensivos de redes sociales tienen unas tasas más altas de depresión y otros trastornos que los usuarios moderados y que los no usuarios. La correlación es mayor y más clara en las mujeres. Las usuarias intensivas son 3 veces más propensas a deprimirse que las no usuarias. Es decir, que las redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, bueno, Facebook no es tan usada por jóvenes, son catalizadores de la depresión. Sí, porque ¿qué pasa en gran parte? Que en redes sociales todos presumen un estilo de vida idóneo. Mira cómo salgo de viaje, mira cómo me veo, mira la ropa que me compré, mira dónde estoy cenando, etcétera, etcétera. O sea, todos presumen sus éxitos, sus éxitos, un estilo de vida que a veces es montado, a veces es un montaje, es una farsa para que lo sigas, o que dependen del crédito, etcétera, etcétera. Y te deprimes porque, pues,
tú no tienes eso. Y bueno, en un país como México, en donde el 60%, creo que es menos, 55, pero donde entre 5, 6 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza, pues sí son expectativas de vida no alcanzables, ¿me explico? Que generan frustración cuando no las puedes alcanzar. O sea, ¿por qué toda esta gente en redes sociales es tan exitosa y yo estoy hundido? Yo estoy aquí en la miseria, ¿cómo se llama? Ay, no, iba a decir, no es privación, hay otra palabra. Luego la recuerdo, suelo olvidar estas cosas. Se llama disnomia lo que me ocurre. Mm, los estudios experimentales indican que el uso de las redes sociales es una causa de la depresión y no es una mera correlación de la ansiedad y la depresión, como ya mencionamos. Cuando a los sujetos se les indica que reduzcan o eviten las redes sociales durante 3 semanas o más, que para alguien puede ser una eternidad, o sea, es muchísimo tiempo, suele mejorar su salud mental. Varios cuasi experimentos, precariedad, ¿ven? La palabra es precariedad. Varios cuasi experimentos muestran que cuando Facebook llegó a los campos universitarios o cuando el Internet de alta velocidad llegó a las regiones y provincias, la salud mental se deterioró, sobre todo en el caso de las niñas y las jóvenes. Las jóvenes utilizan las redes sociales mucho más que los jóvenes y prefieren las plataformas orientadas a los contenidos visuales como Instagram y como TikTok, que facilitan más la comparación social dañina que las plataformas basadas en el texto, como pueden ser Reddit, y hay otra que no me acuerdo cómo se llama. No importa. Es una de color morada, pero no me acuerdo cómo se llama. No, no es Twitch, es otra, no sé cómo se llama. Dos principales categorías de motivaciones son la agencia, el deseo de destacar y obrar un efecto sobre el mundo, que se le entiende también como la capacidad de poder afectar al entorno. También la agencia se puede entender como la influencia, el influir en otros. Y la comunión, el deseo de conectar y desarrollar un sentido de pertenencia. Nuevamente, agencia y comunión. Tanto en jóvenes, hombres y mujeres, desean cada una de esas cosas, pertenecer, ser reconocidos y tener capacidad de influir. Pero existe una diferencia entre los sexos que se manifiesta muy pronto en el juego infantil. En el juego infantil, los niños eligen más actividades de agencia, de poder, de influir, de destacar. Las niñas eligen más actividades de comunión, de conectar, de pertenecer. Las redes sociales son atractivas para el deseo de comunión, pero a menudo acaban frustrándola. A ver, me está diciendo que en el caso de los hombres jóvenes, ellos son más susceptibles a caer en influencers como Yados, como Temach, como no sé cómo se llama, que lo que te venden es una fantasía de poder, de consigue un coche, de gana tanto dinero, cómprate una casa, de sé un ligador extraordinario, por decirlo de alguna manera, aunque estos sujetos no desean a las mujeres, desprecian a las mujeres. En fin, o sea, es una cosa muy rara. O sea, desconfían de ellas si las cosifican, las ven como objetos, las ven como un trofeo. Y ya dos es un sinicazo, o sea, de que dice, mira, aquí estoy con una mexicana y con una colombiana. Y bueno, aparentemente son sus servidoras, ¿no? Y les pagó para que estén allí posando para él. Pero esa es la fantasía de poder, de todo lo quiere ver como algo transaccional. Es una fantasía de tú sé exitoso, consigue dinero para que puedas comprar, tal cual es la palabra, comprar coches, casas, viajes, restaurantes, bueno, comidas, comer en ciertos lugares, cierta marca de agua mineral y mujeres. O sea, todo lo quieren cosificar. Y en cambio me dice que aquí con las mujeres se busca más un deseo de comunión, de pertenecer a la comunidad, cierto, a comunidades K-popers, a comunidades de lo que ustedes quieran. Ahorita no tengo tantos ejemplos en la mente, pero hablamos a ver la cuestión de comunión, de pertenecer a algo.
a una familia, a un grupo, a una pequeña comunidad. Sí, lo puedo entender. Porque en el caso de los hombres te lleva más a una tendencia egoísta, de tú buscas ser exitoso y ser el mejor. Porque Yados creo que es el que decía que la familia es un obstáculo, porque la familia te obstaculiza y te dice que no lo hagas, que no creas en él, y él te dice, abandona tu familia y sígueme a mí. Si esto le suena sectario es porque lo es. Abandona tu familia y sígueme a mí. Me explico, es un imperativo egoísta. Mientras que en el femenino es más, sí, es formar una comunidad, pero también de seguidores y de pertenencia a ciertos grupos. Lo puede entender de esta forma también. Sigamos leyendo. Las redes sociales son atractivas para el deseo de comunión, pero a menudo acaban frustrándolas. Ok. Hay al menos cuatro razones por las cuales las redes sociales perjudican más a las mujeres que a los hombres. La primera es que ellas son más sensibles a comparaciones visuales. Sí, a las mujeres se les exige más en cuanto a su aspecto físico que a los hombres. A los hombres se les exige más en cuanto a sus logros, en cuanto a lo que poseen, lo que han logrado. Claro, exigir estamos generalizando, estamos hablando mucho de la sociedad norteamericana. Sobre todo cuando los demás elogian su rostro o su cuerpo, su cabello, su cutis, su nariz, su figura, la ropa que utilizan, etcétera. Las plataformas orientadas a los contenidos visuales que se centran en las imágenes de uno mismo son sumamente idóneas para hacer caer el sociómetro, que es nuestro calibrador interno de nuestra posición respecto a los demás. O sea, soy, bueno, lo que dicen, ¿no? Eres un alfa, eres un beta, eres un gamma, eres un delta, y luego tienen un sigma, creo. El sigma es el máximo nivel, no tengo idea. O sea, eres un líder o eres un seguidor. Y todo este tipo de patrañas que luego te quieren vender, o sea, que te quieren cosificar y jerarquizar, básicamente para venderte cosas. Am, mm, repito esta parte. Son sumamente idóneas para hacer caer el sociómetro de las mujeres, es decir, para hacerlas sentir como que no valen nada, como que ¿sabes qué? Dentro de la escala social estás en este nivel. Si inviertes en esto y en esto y en esto y en esto, puedes ascender, pero necesitas la validación de los demás, de los influencers y de tus seguidores. Entonces se vuelven muy exigentes y ansiosos y te generan mucha ansiedad en este aspecto. Las mujeres también son más propensas a desarrollar el perfeccionismo socialmente prescrito. Una mujer debe lucir así, debe hablar así, debe ser seguida, debe ser admirada, debe ser deseada por tantos o tantas, envidiada, por el que una persona intenta estar a la altura de las inalcanzables expectativas de otras personas o de la sociedad. Ujú, que te comparan de, es que ya viste, ¿por qué no eres como tu prima? ¿Por qué no haces lo que ella? ¿Por qué mil y un cosas? La segunda razón es que la agresividad de las mujeres se suele manifestar en el intento de dañar las relaciones y la reputación de otras mujeres, mientras que la agresividad en los niños, en los hombres, tiende a expresarse de formas físicas. Bueno, pero en redes sociales, no sé, bueno, eso cambia también, porque en redes sociales no es como que tú puedas agredir físicamente a otro, ¿me explicó? No, o sea, hay que ver cómo se manifiesta la agresividad en redes sociales de ambos géneros, bueno, de ambos sexos. Mm, las redes sociales les han procurado a las mujeres infinitas maneras de dañar las relaciones y la reputación de otras. Bueno, está el concepto de funar, ciertamente, de aislar socialmente, mm, de exiliar incluso. La tercera razón, más bien también puedes intentar humillar y degradar a otros en redes sociales, exhibir. Interesante. La tercera razón es que las mujeres jóvenes y las mujeres adultas se prestan más a expresar sus emociones. Cuando todo se trasladó a Internet y las mujeres pasaron a estar hiperconectadas, las que padecían ansiedad o depresión
podrían haber influido en que muchas otras desarrollaran los mismos síntomas. ¿Podrían? ¿Por qué lo estás postulando como una posibilidad y no como un resultado de un experimento y de una observación ya realizada? No me gusta cómo lo está planteando. Las mujeres también son más vulnerables a las enfermedades sociogénicas, que son aquellas que se deben a la influencia social en vez de una causa biológica. Psicomatizar. Ok. La cuarta razón es que Internet les ha puesto más fácil a los hombres, sí, abordar y acosar a las niñas y mujeres y comportarse mal, ilegal e inmoralmente con ellas sin tener que afrontar las consecuencias, insultarlas, grumearlas, engañarlas, no, sí, un montón de porquerías, es verdad. Cuando las preadolescentes abren una cuenta en redes sociales, a menudo las siguen o contactan hombres de mayor edad que les doblan o hasta, sí, hasta les triplican la edad. O sea, fácilmente una chica de 15 años puede ser seguida por un hombre de 30 o 45 años sin problemas. Y son presionadas por los jóvenes de su escuela para que les manden fotografías de ellas desnudas. Bueno, ya saben todo lo de la ley Olimpia, ¿no? De el PAP o de que se filtran, las filtran, mejor dicho, no es que se filtren, las filtran sus exparejas o X personas y luego las comparten, ¿no? Y eso pues puede causar desde luego, es que tiene todo tipo de consecuencias. Imagínate que eres un adolescente y que tu pareja te tomó fotografías y a lo mejor terminaste con él o ella y esta persona en búsqueda de vengarse de ti comparte en internet estas imágenes. Entonces, el hecho de que se vuelvan públicas en tu entorno social, aparte de que compromete tu seguridad ante depredadores, mm, también te puede hacer que te conviertas en un paria, o sea, que te exilien de esa escuela. O sea, sí veo factible que a causa de ello algunas personas tengan que mudarse de ciudad para huir de aquello o que, bueno, seguramente incluso algunas puede ser que hayan tenido que, hayan llegado a suicidarse, ¿no? A causa de este tipo de sucesos. Tengo que ser tengo que ser cuidadoso respecto a ciertas palabras clave, porque luego YouTube más que silenciarme, reduce la visibilidad que tiene este video, pero tampoco quiero estar teniendo que utilizar tantos eufemismos para referirme a un fenómeno tan serio y tan real como es esto. Ok, en resumen, capítulo 7. ¿Qué le está pasando a los hombres jóvenes? Al igual que a las mujeres, los hombres se volvieron más depresivos, bueno, es que dice deprimidos, pero sería más depresivos y ansiosos a principios de la década del 2010 en muchos países. A diferencia de ellas, los hombres experimentaron un lento declive desde la década de 1970 en cuanto a sus logros y su implicación en la escuela, el trabajo y la vida familiar. Ok. Los hombres, bueno, los niños y los jóvenes restaron mucho tiempo y esfuerzo al mundo físico, cada vez más contrario al juego, la exploración y los riesgos sin supervisión, y lo invirtieron cada vez más en el mundo virtual que se estaba expandiendo con rapidez. Los jóvenes corren un mayor riesgo que las mujeres de no lograr despegar. Son más propensos a convertirse en ninis que no estudian ni trabajan de adultos. Algunos hombres japoneses han desarrollado una forma extrema de retirada de por vida a sus habitaciones. Se les conoce como los hikikomori, que los consideran unos parias porque no aportan nada a la sociedad y viven encerrados. O sea, no solamente no aportan nada a la sociedad productivamente hablando, sino que aparte no se comprometen con su comunidad, no aportan a la comunidad. Aquí en México se les llama ninis, pero es más una cuestión peyorativa, ¿no? Que ni trabajan ni estudian, ni modo que vivan mantenidos por sus padres, ¿no? Obviamente no viven mantenidos por el gobierno. Entonces,
Bueno, es que se dedican a otras cosas. En fin, tema aparte. A principios de la década del 2010, el patrón de pensamiento de los varones adolescentes estadounidenses cambió respecto al habitual hasta entonces, con unas tasas más altas de actos cognitivos y conductas exteriorizados, y empezó a parecerse al que suelen presentar más las mujeres, con tasas más altas de interiorización. Al mismo tiempo, los hombres empezaron a rehuir el riesgo en mayor medida que las mujeres, pero el riesgo físico o el riesgo en general. Cuando los hombres participaban en menos actividades de riesgo al aire libre o lejos de casa y empezaban a pasar más tiempo metido en casa con las pantallas, su salud mental no fue a peor en las décadas de 1900 y 2000, es decir, ciertos videojuegos no fueron causantes de que su salud mental empeorara. Sin embargo, algo cambió a principios de la década de 2010 y su salud mental entonces sí empezó a decaer. Sí, no fueron los Nintendos, ni el PlayStation, ni el Xbox los que causaron esto. Una vez que los hombres tuvieron smartphone, trasladaron, al igual que las mujeres, cada vez más partes de su vida social al Internet y su salud mental empeoró. Un modo en que los smartphones, potenciados por el Internet de alta velocidad, han afectado a la vida de los jóvenes ha sido proporcionarles pornografía ilimitada, gratuita y hardcore, dura, accesible en todo momento y lugar. La pornografía, tengo que hablar acerca de esto Ok, la pornografía es un ejemplo de cómo las empresas tecnológicas han facilitado que los chicos satisfagan unos fuertes deseos desarrollados por la evolución sin tener que desarrollar ninguna de las habilidades que los ayudarían a hacer la transición a la edad adulta. Es decir, los mantienen en una adolescencia eterna. A ver, entiéndase la pornografía aquí como el visualizar actos sexuales en los que solamente se busca el placer carnal, sin que haya un involucramiento romántico o emocional, ya ni se diga, bueno, social, de por medio entre los que están participando en ella, ¿no? Pero que con pornografía yo me refiero también, obviamente no es el término correcto, pero con ver contenidos que se deleitan de la miseria de los demás, es decir, con contenidos mórbidos, como puede ser violencia, no solamente física, sino también social y psicológica. Yo menciono que mucha gente sigue y ve a personajes como Lupita TikTok, no porque quieran ayudarla, no porque quieran ser como ella, sino porque se burlan de ella. Dicen, mira qué estúpida, mira qué tonta, mira qué ignorante. Pero se burlan de ella sin considerar las problemáticas o dificultades que ella vive. Evidentemente es una mujer pobre, con problemas cognitivos, de desarrollo físico e intelectual. ¿Me explico? Es una... mm, eh, entonces, pero al observar este tipo de personas no es... Es que vaya, no es porque las admiren, es porque se están burlando de ella. Y este morbo, esta burlarse de otros, lo considero también un contenido pornográfico. Me explico porque es disfrutar con la miseria, es disfrutar con, pues sí, con el sufrimiento de otros. Pero en este caso te estás burlando y eso también me parece a mí pornográfico. Claro, se refiere aquí el autor a que es el disfrute de observar relaciones sexuales, son fantasías de poder y de ciertos cuerpos otra vez, ¿no? El desear ciertas relaciones asimétricas y violentas. Pero bueno, esa es otra historia. Ay, los videojuegos, este es tema. Los videojuegos les ofrecen tanto a los hombres como a las mujeres jóvenes una serie de beneficios, pero también hay perjuicios, sobre todo para el subconjunto de los niños, un porcentaje estimado en el 7% de la población, que acaban incurriendo en un uso problemático de los videojuegos o a la adicción. En su caso, los videojuegos sí parecen estar causando un deterioro de la salud mental y física,
conflictos familiares y dificultades entre otros ámbitos de la vida. Puedo entenderlo cuando se convierten en adictivos, dejas de hacer cosas y estás invirtiendo dinero de verdad para obtener una satisfacción, ni siquiera un producto tangible, es solamente una satisfacción momentánea. Como ocurre con las redes sociales para las mujeres, pasarse horas conectado con los demás online produce un aumento de la cantidad de las interacciones sociales y una disminución de la calidad de las relaciones sociales. Perdón ese pleonasmo. Los jóvenes, al igual que las mujeres, se sintieron más solos durante la gran reconfiguración. Algunos hombres utilizan los videojuegos para reforzar sus grupos de amigos en el mundo real. Sí, o sea, te quedas con tus amigos para jugar online juegos de RPG o no sé, diferentes juegos multijugador online, ¿no? Pero para muchos otros los videojuegos les pusieron más fácil retirarse a sus habitaciones en vez de esforzarse por madurar en el mundo real. Es decir, me alejo del mundo real, me recluyo en lugar de salir, de interactuar con los otros. Porque interactuar con otros es complicado. ¿Por qué? Porque te compromete. En cambio, en redes sociales, en cambio en videojuegos online, puedes bloquearlo y ya nunca más se convierte en un problema, ¿me explico? Aunque bueno, también ahí hay sus dificultades porque te pueden bloquear de las comunidades, pero creas otro perfil, creas otra cuenta y ya. En fin. La gran reconfiguración de la infancia arrancó a los jóvenes de las comunidades del mundo real, incluidas sus propias familias, y creó un nuevo tipo de infancia que vivía en múltiples redes de relaciones que cambiaban rápidamente. Un resultado inevitable fue la anomia, porque es imposible formar un conjunto de principios moralmente estables y vinculantes cuando todo es variable, incluidos los miembros de dichas redes. A ver, la anomia. Disnomia, anomia, cosas sin nombre, sin nombre. ¿Qué es la anomia? ¿Cómo la define aquí mi compañero? Costo de oportunidad, los videojuegos, sí, aquí lo menciona, pero no encuentro, no recuerdo a qué se refiere el con anomia. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. No, no lo encuentro. Bueno, como señaló el sociólogo, un sociólogo ya de más de un siglo de antigüedad, Emil Durkheim, la anomia engendra desesperación y suicidio. Anomia. Ah, casos anómalos. Cuando no eres normal. La anomia engendra desesperación y suicidio. Esta puede ser la razón por la cual los chicos y las chicas, los jóvenes y las jóvenes, que siguieron caminos distintos a través de la gran reconfiguración, acabaron en el mismo lugar, con un repentino y rápido aumento de la sensación de que sus vidas carecen de sentido. Cuando nuestra vida parece que carece de sentido es cuando muchos caen en la depresión o en las últimas consecuencias, ¿no? Anomia, se refiere a anomia social, ok. A los casos atípicos, a la no pertenencia, de acuerdo, de acuerdo. Voy a dejarlo aquí para poder profundizar más en la parte de la elevación y degradación espirituales en un futuro podcast. A ver, denme un minuto, por favor. Reconfigurando. Sí, aquí menciona acerca de las redes sociales, el cómo los jóvenes se recluyen, pero no mencionó, por ejemplo, el caso de los influencers estadounidenses, como el que les mencionó, esta fantasía de poder con este sujeto que todo lo hace con el agua Saratoga, creo que se llama Saratoga, o de personajes como Yados, o de personajes como el Temach, de estos jóvenes que se sienten frustrados por no poder conectar con las mujeres y prefieren recluirse a la pornografía, pero luego siguen a estos líderes sectarios tipo el Temach que les dicen, no compa, usted desconfía de las mujeres, las mujeres solamente lo quieren para utilizarlo, las mujeres lo van a cambiar por alguien más. Entonces básicamente te hacen odiar a las mujeres, a intentar cosificarlas y buscar ser exitoso y ser transaccional con las mujeres, pero sigue satisfaciendo esta necesidad únicamente con ciertos contenidos pornográficos, obviamente, pero luego también ese tipo de idiotas te dicen de no, comprométase a un mes sin tomar, a un mes sin masturbarse. Entonces, ¿cómo buscan que desahogues
todo tipo de tensiones que puedes acumular, todo tipo de frustración. Y bueno, lo que hacen es crearte conductas adictivas hacia su contenido, ¿no? Que te vuelvas violento, ya sea en redes o socialmente hablando. Bueno, al menos te invitan a que practiques deporte, pero que tú practiques deporte, no ellos. Pero el chiste es ahora sí que aislarte de la sociedad y que te consagres únicamente a tu líder, a tu maestro, que le des tu dinero y que lo sigas a él e ignores todo lo demás para que te sientas desarrollado y exitoso. Pero no sé cuál puede ser el objetivo de los que siguen a personajes como Temach. O sea, es que, por ejemplo, el Espartaco es un claro ejemplo de los temacheros, Espartaco 18. Y su objetivo, muy irreal por cierto, por todo su contexto social, era, supuestamente buscaba seguir virgen hasta que encontrara a la mujer ideal. A su mujer ideal que él la postulaba como una mujer europea de ciertas características, literalmente europea. Él mencionaba que buscaba una mujer europea, virgen, casta, leal, hogareña, honesta, eh, rubia, creo que incluso la mencionaba rubia, no sé si alemana, que su sueño era una alemana o algo así, creo que sí, Consi- voluptuosa, o sea, me explico, una visión muy pornográfica por un lado y por otro también muy idealizada por parte de ciertos medios de comunicación y su objetivo era convertirse en el capitán del Real Madrid, supongo que a sus 20, ¿qué? A sus 30, no, a sus 25 años creo que buscaba, obviamente no lo logró, pero sí estaba muy desconectado de la realidad. Pero en el fondo, Espartaco no se lo creía, era un hipócrita, porque cuando tuvo contacto con esta argentina, creo que se llamaba Lu, se vio bien desesperado y bien hambriado el pobre muchacho y ya quería, ya quería ligársela, ¿me explico? Entonces, no, o sea, realmente personajes como el Temach los enajenan, o sea, es, sí, mi compa, usted practique deporte, usted no fume, usted no tome, usted no se relacione con mujeres porque las mujeres solamente lo van a utilizar, o sea, relaciónese con otros hombres y luego, pongo un negocio de qué o qué, o sea, dicen inviertas en sí mismo, pero invertirme en qué, o sea, que estudie y que ponga un negocio y luego qué, en qué consiste el éxito o el desarrollo personal para ti, medite, pero pues ¿cómo voy a meditar? O sea, ¿cuál es el proceso de meditación? O sea, ¿es siguiendo principios tibetanos o es ¿me explico? O sea, realmente son vendehumos, son estafadores. Ya ni hablar de personajes como, es que cada vez son peores. ¿Cómo se llamaba el Máster Muñoz? Hazte rico, ¿no? O sea, sígueme y hazte rico. Ajá, claro. Sí, entonces también los hombres son muy vulnerables a buscar estas fantasías de poder. Pero es eso, o sea, obviamente generan frustración y te generan aislamiento social. Entonces, bueno, y también es esto de que no hay estos medios y estos influencers no te permiten madurar, quieren que te mantengas en la adolescencia constante. Siento que me faltó profundizar más en la parte de los hombres, pero bueno, es que me quedé con la idea del tema de lo espiritual. Eso será en el siguiente episodio, les digo, ya lo había empezado a hablar de eso y dije, bueno, ¿y pero esto qué tiene que ver directamente con la población masculina? Ya luego me di cuenta de que fue porque me salté un capítulo. En fin. Pues ojalá déjenme comentarios para ver de qué más les gustaría que siga hablando respecto a este tema de, por ejemplo, cómo los influencers afectan a la población masculina, tanto en Norteamérica como, bueno, en Norteamérica como en Latinoamérica, ¿no? Ok, estos vendehumos. Aunque hay muchos que han hablado al respecto, ciertamente. Y ya luego retomar también este libro de Norena Hertz, El siglo de la soledad. Ya tengo por ahí un capítulo del cual quiero hablar. Bueno, me voy despidiendo. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente día y mejores por venir. Hasta pronto. Y recuerda, no estás solo. Vean la película de Thunderbolts. Vale la pena. Es buena película.